prolongación de la vacación simplemente significa una persona menos haciendo su trabajo. Son las 8:38, está con nosotros Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República. Entiendo, doctor, bienvenido a Punto de Orden, buenos días, ante todo, que la oposición reorganiza acusaciones contra el presidente Lasso en el juicio político. Los legisladores opositores se centran en la renovación del contrato con Amazon Tankers como subargumento en el juicio político. Su análisis, por favor. Buenos días, Juan Javier. Un cordial saludo a María Sol y también a Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Asimismo, un caluroso saludo a aquellas personas que siguen el diálogo esta mañana. En efecto, como usted señala, dentro de este proceso de enjuiciamiento político al presidente ya se ha procedido a una serie de comparecencias, tanto desde el punto de vista técnico, así como de ex servidores públicos que tenían relación, por ejemplo, con Flopec y otras empresas públicas. Y en ese sentido se puede ver, después de varias comparecencias, que finalmente el juicio político es improcedente porque no llega a establecerse ninguna responsabilidad política del presidente respecto de estos contratos de Flopec con Amazon Tankers y menos aún ningún indicio de responsabilidad penal. Creo que los tres elementos que son importantes de delimitar para cualquier diálogo respecto al juicio político por el tema de Flopec y Amazonas Tankers es tener en consideración que en su debido momento el presidente de la República, esto es marzo del 2022, presentó la denuncia correspondiente ante Fiscalía General del Estado, el órgano competente para hacer las investigaciones en caso de existir algún tipo de responsabilidad penal. Por otro lado, también se acogieron las recomendaciones que dio la Contraloría General del Estado. Y fruto de esas recomendaciones que fueron debidamente acogidas por parte de la empresa pública Flopec, es que incluso ha habido ganancias por más de 130 millones. En su conjunto, entonces, no existe una causal que pueda hacer desprender que exista alguna responsabilidad política del presidente. Y en ese sentido, con la fuerza del derecho y también incluso con la fuerza de la razón política que se producirá luego del informe que saque, sea vinculante, porque no es vinculante el informe de la Comisión de Fiscalización, se decide este tema en el Pleno de la Asamblea Nacional. Jorge, muy buenos días. Te saluda Alfonso Harp, somos colegas. Yo quisiera iniciar por una pregunta, Jorge, porque está claro que en lo jurídico se ha demostrado hasta la saciedad que no existe el peculado, o sea, no existe el peculado de nadie, no hay peculado, mucho menos el vínculo del presidente, no hay peculado, o sea, no hay delito, entonces ni siquiera hay cómo ver si hay una responsabilidad política y mucho menos una responsabilidad penal ante la inexistencia del delito. Pero sí quiero hacer una pregunta, Jorge, y me gustaría con absoluta sinceridad la respuesta. ¿Quién preparó el alegato de amicus curiae del presidente de la República que fue presentado a la Corte Constitucional previo a que se resuelva por parte de la Corte el aval del juicio político? Buenos días, Alfonso. Fue preparado por el abogado del presidente de la República, el doctor Edgar Neira, por el abogado Juan Pablo Ortiz y obviamente por mi participación también y de los otros colegas que estamos siendo parte de la Secretaría Jurídica de Presidencia. Fue un documento organizado, preparado y diseñado para un primer momento, como era el establecimiento del dictamen previo de admisibilidad del juicio político. Había una serie de consideraciones en ese informe que precisamente lo que buscaba ese documento que se presentó a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, dar cuenta de la inexistencia de esta causal de juicio político, de la particular relevancia que tiene la figura del presidente de la República dentro de la Constitución, a través incluso de lo que estamos conversando, la introducción de un dictamen previo de la Corte Constitucional, figura jurídica que, como usted recordará, Alfonso y Juan Javier y María Sol y las personas que nos escuchan, no existía, por ejemplo, en la Constitución de 1998. Era una facultad exclusivamente radicada en el Congreso Nacional de ese entonces y por tanto no se solicitaba un dictamen previo de admisibilidad. En ese sentido, entonces, en ese escrito que se presentó a la Asamblea Nacional participó la defensa técnica jurídica del presidente de la República. Ya, Jorge, ¿por qué yo le hago esta pregunta? Porque en la demanda o la solicitud de juicio político, los asambleístas pusieron, digamos que 3 acusaciones de carácter penal. 2 acusaciones de ellas era de concusión, que evidentemente no tenían ningún tipo de peso y la Corte la desvirtuó. Y hubo esta tercera acusación en donde establece un mínimo de verosimilitud,
de participación del presidente, que es la de peculado. Y para generar ese mínimo de verosimilitud, establece como conexión el contrato de julio del 2022, señalando que ese contrato firmado en julio del 2022 es lo que conecta la participación del presidente a través del actor que fue Hernán Luque, que fue el que facilitó la firma de ese contrato, y pone de manera expresa, tanto en el hecho base 7, el contrato, y en el hecho conclusivo 1, en donde genera la conexión, establece que el presidente conoció y consintió la firma de ese contrato, pero resulta que ese contrato nunca se firmó, que hay un certificado de Flopec que ese contrato nunca se firmó. Entonces la pregunta, por eso le preguntaba quién preparó ese alegato, la pregunta que le hago es, ¿por qué ustedes no desvirtuaron de una manera tan sencilla esa tercera acusación, señalando, por ejemplo, de que no había ningún contrato en julio del 2022 como lo narró la acusación, y en base a esa narrativa, solamente en base a esa narrativa, es que la Corte Constitucional dio el aval para el juicio político? En su momento claramente se expresó a través de las distintas visiones y sobre todo unificado desde la defensa jurídica del presidente de que se trataba de un contrato que en efecto fue celebrado en el año 2018 y tuvo una renovación en el 2020 y que incluso el informe de recomendaciones que daba la Contraloría era el año 2021. No hubo ningún tipo de argumentación en el sentido de que el presidente de la República tenga alguna incidencia o participación directa. Hay que tener claro de que el presidente de la República no suscribe estos contratos. El presidente de la República lo que hace es nombrar a lo que se llama el presidente de EMCO, de la coordinadora de las empresas públicas, y luego son los encargados de cada uno de los directorios de las empresas públicas, por ejemplo en el caso puntual de Flopec, de establecer las distintas políticas, las responsabilidades, la suscripción de contratos y demás. Hay que tener en consideración de que ahí no existe ninguna participación del presidente de la República, y eso es lo que en efecto se dejó claramente sentado en el escrito que fue presentado a la Corte Constitucional. Nosotros muy respetuosos, por supuesto, del dictamen de admisibilidad que emitió la Corte Constitucional, que dio paso a este juicio político, pero obviamente no estamos de acuerdo, porque no existe ningún tipo de indicio de peculado, no existe ningún uso abusivo de recursos públicos en beneficio del presidente de la República o en beneficio de terceros. Por eso es que incluso en ese primer escrito ya se daba cuenta de que incluso no se había firmado un nuevo contrato, sino que era una renovación de un contrato que fue suscrito allá en el año 2018. Y obviamente que se recogió todas las recomendaciones que daban los organismos de control. Lo que señaló las 13 recomendaciones de la Contraloría en su momento fueron debidamente acogidas por parte de la administración de Flopec, que como digo no tiene ninguna incidencia directa el presidente de la República. Hay un directorio de cada una de estas empresas públicas que maneja el tema de los recursos estratégicos. Ok, pero en todo caso, Jorge, por lo menos ustedes pudieron romper esa narrativa, porque el problema es de que, insisto, y ya lo jurídico actualmente ya ha sido muy aclarado ante la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía tiene absolutamente claro este tema, pero yo sí quiero regresar un poquito al tema de la Corte Constitucional, porque en la narrativa, o sea, ellos se basaron en una narrativa, no se basaron en un documento expreso, porque como ese contrato no existió, no estuvo en el expediente. Era una narrativa que estaba en el papel, y esa narrativa, a mi criterio, debió haber sido contrastada directamente, de manera expresa, quizás no tácitamente, sino de manera expresa. Dice la acusación de que hubo un contrato del 2022 que fue conocido y aceptado y consentido por el presidente de la República. Eso es falso, porque no existió nunca ese contrato. Se lo negó de manera expresa, como para decir de que la Corte de repente se inventó este hecho base y este hecho conclusivo 1, o quizás faltó puntualizar un poco más esa negativa, Jorge. Yo creo que de modo general se lo señaló, toda vez que como estamos conversando, no existe ninguna responsabilidad directa del presidente de la República respecto a suscripción de contratos que lleven a cabo las empresas públicas. Como usted sabe bien, Alfonso, los servidores públicos actúan pegados al principio de legalidad, es decir, solamente pueden actuar en el marco de competencias que le otorgue la Constitución y la ley, y no es facultad del presidente de la República suscribir este tipo de contratos. Para ello hay un directorio, un gerente de la empresa pública correspondiente, que es el encargado de establecer las políticas y el de suscribir contratos.
En la documentación, en los escritos que se presentaron, por ejemplo, en la Corte Constitucional que estamos conversando, se dejó claro que no existía ningún tipo de responsabilidad del presidente de la República. Todo esto es relacionado básicamente a la actuación puntual que tenga que ver el gerente de la empresa pública, que dicho sea de paso, en este caso de Flopec, como las otras empresas públicas, es electo por parte del directorio de la empresa pública. Entonces, no hay ningún tipo de responsabilidad del presidente, ni directa ni indirectamente. Pero obviamente, como usted señala, en el juicio político, más allá de la disquisición jurídica, de que se ha especulado o no, que a pesar de ser un juicio en sede legislativa y que tiene un ámbito de subjetividad propio de los juicios de control, de fiscalización, debe regirse a las reglas del debido proceso, a respetar los trámites y demás establecidos en la normativa, pero tener claro que no hay ninguna participación del presidente de la República, y en ese sentido estamos confiados en que no existirán los 92 votos que establece la Constitución, que es una mayoría calificada, en el sentido que la razón del derecho es la que nos ampara. Imagínense, ha habido más de 5 días de comparecencias de los más distintos actores, ex servidores públicos, gente relacionada a las universidades, que técnicamente ha dado cuenta de la inexistencia y lo improcedente de este juicio político. Además, que el presidente de la República y el gobierno nacional, con toda transparencia, ha colaborado permanentemente con las distintas entidades dentro del marco de sus competencias para que se esclarezca cualquier tipo de irregularidad que potencialmente pudiese existir. Señor Benavides, muy buenos días. María Sol Pons le saluda. Yo voy a hacer una pregunta que puede sonar bastante básica y bastante necia, pero lo quiero hacer desde, digamos, la premisa de que no todo el mundo comprende el detalle de la diferencia entre la parte jurídica, la parte jurídica constitucional y el mundo de Ripley que funciona dentro de la Asamblea. Entonces, para quien está escuchando el programa, se hace una pregunta tan simple como: ¿los asambleístas tienen o no que probar el peculado que están aduciendo se cometió por parte del presidente de la República? Bueno, la propia Constitución establece, María Sol, que no es necesario un procedimiento penal previo para iniciar el juicio político, pero eso no significa que se pueda estirar la causal, o sea, arguir de cualquier modo la existencia de un posible nexo causal para hablar que el presidente de la República ha incurrido en una figura de peculado, que es un delito contra la administración pública y está contemplado en el artículo 129.2 de la Constitución. Para dejarlo más claro, la responsabilidad penal corresponde a los jueces, a los tribunales, en un procedimiento penal, previamente con una investigación que haga la Fiscalía General del Estado. La responsabilidad política, sin embargo, no supone hacer un uso abusivo, arbitrario, caprichoso, para decir que el presidente de la República está inmerso en la causal de peculado, que es el uso abusivo de fondos públicos en beneficio propio o de terceros. Tendría que haber al menos un nexo causal mínimo, una relación mínima para poder señalar que en efecto el presidente de la República está incurso, está inmerso en esta causal de juicio político. Y para los ciudadanos que nos escuchan, al no existir un nexo causal, una relación, aunque sea sencilla, para poder establecer algún grado de participación del presidente en una de estas causales establecidas en la Constitución, no existiría ese nexo causal y por tanto es improcedente el juicio político, porque tener en consideración que lo que consiste este juicio político es este contrato suscrito para transporte de crudo entre Flopec y Amazonas Tanker, y que, como hemos señalado, ahí no tiene ninguna participación el presidente de la República, porque eso se trata de una competencia exclusiva dada por la Constitución, dada por la ley, por el ordenamiento jurídico, al directorio de la empresa pública, al gerente nombrado por ese directorio. En ese sentido, entonces, es estirar esta causal para tratar de hacer parecer esta figura como jurídica y potencialmente avanzar hacia el juicio político y una potencial censura y destitución. Pero lo que le digo, en resumen, es entonces que se hizo una interpretación inexistente de un nexo causal para finalmente señalar que el presidente de la República hubiese cometido esta infracción de peculado y llamarlo a juicio político. Ahora, dentro de esa subjetividad que usted manifiesta, si es que en la Asamblea se llegaran a poner de acuerdo y en conseguir esos 92 votos, ¿se pudiera establecer que el presidente es culpable a pesar de que no haya esa conexión, ese tema causal que usted claramente establece? Sí, porque finalmente es un juicio político que tiene
ya un trámite establecido en la normativa, pero ahí es clave recordar lo que señaló la Corte Constitucional en el dictamen de admisibilidad, y esto ha sido harto discutido, se ha señalado por distintos espacios y medios la necesidad de que circunscriban la discusión del juicio político solamente a la causal de peculado. No es un momento como para aludir, por ejemplo, una especie de control a la gestión del presidente de la República, cuestión que, dicho sea de paso, ni siquiera es potestad de los asambleístas si vemos la Constitución de la República. No está una facultad que le otorgue una suerte de controlar la gestión del presidente de la República. No es un momento como para discutir temas de seguridad, de empleo, de salud, de educación. El juicio político se circunscribe exclusivamente a las causales establecidas en el artículo 129 y todas las pruebas, los testimonios y demás temas que se vayan argumentando primero en esta etapa de sustanciación en la Comisión de Fiscalización y Control Político deben simplemente ceñirse a la causal de peculado. Finalmente, Jorge, bueno, se viene el juicio político en cuanto ya a la actuación meramente política. Se está acabando esta fase jurídica que indiscutiblemente, pienso, el gobierno le ha sacado una clara ventaja a la oposición ante la opinión pública, pero viene lo otro, ya lo político, ahí ya no pesa lo jurídico. De hecho, ni siquiera, como decía aquí María Sol Ponce hace algunos minutos atrás, ni siquiera han ido los asambleístas a ver el escenario jurídico, ni lo van a escuchar en la asamblea. Van a estar dedicados o a la consolidación política o al chateo, a las fotos, otras cosas. No les interesarán los argumentos ni de los opositores ni de los que se defienden. La pregunta es, si en un momento determinado el presidente de la República siente de que hay el riesgo matemático de que pudiera ser censurado y destituido y decide anticiparse con el tema de la muerte cruzada, ¿qué aval jurídico tiene para aquello? Cuando hay una interpretación de sectores especialmente de la oposición que para declarar muerte cruzada no es simplemente por un tema meramente político, sino que tienen que haber causales como la de obstaculización del plan de desarrollo o fuerte conmoción social interna. Entonces, ¿cuál es su punto de vista, Jorge, al respecto? Hay que tener en consideración que la Constitución no establece ningún tipo de límite para que el presidente pueda utilizar la facultad de disolución de la Asamblea, conocida popularmente como muerte cruzada. Las únicas reglas que rigen la utilización del presidente de este instrumento de disolución de la Asamblea es que se ejecute dentro de los primeros 3 años del periodo, y por otro lado que existan las causales, que como usted señala, Alfonso, está la obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, una grave crisis política y conmoción interna. 2 de las causales que son absolutamente discrecionales del presidente de la República. ¿Por qué digo discrecionales? Porque solamente en la causal de que aluda que la Asamblea Nacional se ha arrogado funciones que no le corresponden constitucionalmente, precisa de un dictamen de la Corte Constitucional. En ese sentido, la facultad de disolver la Asamblea es del presidente de la República, y el presidente de la República analizará en su debido momento los contextos, el escenario, para ver si la aplica o no. Obviamente, como señalo, estas 2 causales, obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna, no requieren dictamen de la Corte Constitucional, y es una facultad discrecional del presidente de la República el utilizarlo o no, obviamente analizando los escenarios. Sin embargo, creo que no es adecuado en su contexto general este juicio político, más allá de las razones esgrimidas en el ámbito jurídico. Ya desde el plano social, de lo que le interesa a la gente, el país está preocupado por temas importantes relacionados a la seguridad, a la necesidad de generar empleo, de generar inversiones. Y este tipo de juicios políticos, acusaciones constitucionales, lo que hacen es generar un clima de inestabilidad que no contribuye a la inversión, que no contribuye para sacar al país en adelante. En ese sentido, entonces, rechazar este juicio político, en el sentido de que no existe ninguna causal y ningún tipo de responsabilidad del presidente de la República, sea de tipo político y menos aún responsabilidad de tipo penal. Doctor, una inquietud final de mi parte. Para los constitucionalistas más ilustres, el juicio presidencial no tiene sustento. Muchas pruebas se han dado ya en las comparecencias en los últimos días en la Asamblea Nacional. ¿Cree usted que esto va a detener a sus opositores? Lo que nosotros queremos es en la fuerza del diálogo, en la fuerza de un gobierno que tiende puentes con los distintos sectores en el marco de la Constitución y la ley, y que nos reviste la razón jurídica.
Y en ese sentido, la verdad de que el presidente no tiene ninguna responsabilidad en el peculado, creo ha sido debidamente demostrada a lo largo de 5 días de comparecencias. El día de mañana ya concluye. En ese sentido, creemos que la razón del derecho nos ampara, y eso finalmente, aunque parezca complicado, da buenas razones para que ya en el ámbito de la discusión, cuando se llegue a sede legislativa, los asambleístas piensen como ciudadanos y lo que es lo que le merece el país, más bien estabilidad, trabajo, y que no se continúe con este proceso que, como hemos dicho, no es adecuado según la normativa jurídica, y sobre todo de que el presidente de modo transparente y la verdad ante los ecuatorianos es de la inexistencia de esta causa. Como digo, entonces, con la fuerza del derecho, el presidente de la República en su momento comparecerá al Pleno y demostrará que este juicio político es infundado y es arbitrario porque no se apega a lo que dice la Constitución y la ley. Gracias al doctor Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República. Buen día. Y antes del corte, Gracias. la pandemia de COVID